Ahora comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les doy la bienvenida, como todos los miércoles, a este programa Pioneros en el Mundo, donde los acompaño aquí en Católica Radio para conversar sobre las iniciativas de educación internacional de nuestra universidad, experiencias estudiantiles, experiencias de nuestra facultad, viajes académicos, colaboraciones de investigación, bueno, un fin de proyectos internacionales que apoyan la misión de la universidad. En la mañana de hoy recibimos al doctor Iván Torres Hoyos, catedrático auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales e Historia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Saludos, Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a Pioneros en el Mundo. Gracias, un saludo a todos que Iván, estén presentes. Iván, Claro. claro que sí, te damos la bienvenida particularmente porque este año, como en muchas otras ocasiones, estás liderando el esfuerzo del viaje académico Europa Imperial 2023. Así que queremos compartir con el público que nos escucha hoy de qué va a tratar la experiencia de viaje académico a Europa. Y vamos a tener este programa para hablar en detalle. También conoceremos la ruta específica, los lugares, el por qué visitamos estos destinos. Pero como en todas nuestras programaciones, queremos conocer quién es esta persona, esta figura, este profesor que hace este viaje académico. Así que Iván Torres Hoyo. Iván, ¿de dónde eres natural de aquí de Puerto Rico? Sí, soy nacido en San Juan, de padres ponceños. Mis padres en su juventud se encontraron allá en la ciudad capital y eh, razones del destino y papá Dios pues los unió y nací en San Juan, pero de origen ponceño. Llevas mucho tiempo ya entonces viviendo aquí en el sur de Puerto Rico. Es correcto, acudí a la Universidad Católica, hice mi bachillerato, posteriormente hice mi maestría en educación, un currículo y enseñanza en historia, así que regresé a la ciudad señorial, lugar de origen de ambos padres, así que ya estoy aquí hace muchos años, así que podría decir que ya estoy más ponceño que de San Juan. Mira, Iván, Claro muchas que sí. gracias. De hecho, ya nos has hablado de un poco de ese trasfondo académico que realizaste y recientemente culminaste tu doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe, en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. ¿En qué consistió el tema de investigación de este doctorado? Sí, la investigación gira en torno a demostrar que una vez que se dio el cambio de soberanía, si los estadounidenses eh, elevaron informes en los primeros 10 años de ocupación y expresaron que aparente para ellos no había recursos sanitarios, no habían, daba la impresión pues que no había este recurso organizado. Y el asunto fue que descubrí que ellos estaban examinando unos documentos, unos presupuestos que estaban separados del presupuesto de insular. No obstante, iré en torno a demostrar que sí, que bajo la soberanía española, por lo menos en Ponce, en la primera mitad del siglo XIX, España sí brindó servicio social y sanitario a la población. He utilizado tres momentos y eventos que tuvimos de pandemia, por lo menos en carácter local, que fue la fiebre amarilla, el cólera morbo y la viruela. Ya durante mediados del siglo XIX fueron tres enfermedades que llegaron aquí y Ponce, a través del ayuntamiento y la Junta de Sanidad, lograron de forma satisfactoria prácticamente brindar en condición óptima eh,
un estado de bienestar, cosa de que en esa investigación pues se pudo demostrar a cabalidad. Iván, muchas gracias por narrarnos un poco, ¿verdad? Brevemente sobre tu tema de investigación, pero adicional a este tema de historia, salud, eh, sabemos que te apasiona mucho la identidad nacional cultural puertorriqueña. Háblanos también de esta otra vertiente histórica, cultural que desarrollas a través de la investigación. Sí, he estado en mis cursos, ¿no? Particularmente historia de Puerto Rico, sociedad y cultura puertorriqueña del siglo XX. Divulgo, ¿no? La importancia en destacar los valores de la identidad del pueblo puertorriqueño, ya que en carácter cultural, pues tenemos un origen, desarrollo y una personalidad particular dentro del entorno político que ya todos sabemos de Estados Unidos de Norteamérica. No obstante, sí existe esto que se llama una nación cultural ya formada, o sea, con su propia identidad en general. Por otro lado, también soy biógrafo y precursor cultural sobre la figura de el primer maestro orfebre de Puerto Rico y destacar ese periodo dentro de la economía de Puerto Rico que no está tan divulgado y es este periodo de la minería, ¿no? Puerto Rico tenemos, originalmente se llamó la isla de San Juan Bautista. Con el pasar del tiempo, por uso y costumbre, se le hizo llamar pues el lugar de el Puerto Rico, un Puerto Rico en oro, que fue prácticamente la industria minera, nuestra primera industria, luego pasó a ser la agricultura per se. No obstante, cambió el nombre de San Juan a la isleta que hoy en día conocemos y prácticamente ya en España se conocía como el lugar del Puerto Rico y era haciendo acepción a la riqueza minera del oro que había aquí, que de hecho todavía existe. Han hecho estudios recientes donde hay varios pueblos donde bajo el subsuelo pues existen los recursos minerales y diversos en adición del metal aurífero. No obstante, cabe demostrar que al final del siglo XIX sí se dio esta figura, un ponceño que va a elaborar a través de su arte, del arte de la orfebrería civil, un objeto en oro y plata. Cabe destacar que el oro es extraído de las minas de Luquillo. Ya para 1895, la última mina de oro, pues va haciendo su cierre, de la cual pues fueron condueños don Alejandro Franceschi y don Francisco Porrata Doria. Y con este metal de las minas de Luquillo, pues se elaboró esta obra que se llama Historia de Puerto Rico en oro y plata. Consiste en un cofre representado en forma de mesa que tiene más de 1000 incrustaciones, incluyendo un diamante de corte minero de 2,5 quilates. Y el exterior del cofre representa nuestra historia y formación como pueblo bajo la soberanía española. Luego hay un segmento, ¿no? Una parte de un botón donde está la alegoría de la guerra hispanoamericana. El botón representa que a partir de este evento histórico cerramos esta vinculación con España y se dio una apertura con la relación con Estados Unidos de Norteamérica. No obstante, el cofre abre y en su interior está la alegoría, pues, de la historia que tuvimos, por lo menos hasta 1904, con Estados Unidos. O sea, que es como prácticamente la llegada que ha ocurrido, está representado dentro del cofre. Es interesante porque estamos eh, analizando cómo un orfebre desde la óptica de una persona que vivió ese cambio de soberanía utilizando un objeto tridimensional,
está relacionado con las bellas artes, que en este caso bastante desconocido, la orfebrería civil puertorriqueña, a pesar de que sí tenemos la orfebrería litúrgica, que es la que tenemos en los tesoros que tenemos en la Catedral de San Juan, la Catedral de Ponce, varias y múltiples parroquias, ¿no? Que tienen sus tesoros de orfebrería litúrgica, en este caso, como se le llama. El gremio de orfebres de Ponce y San Juan lo declararon primer maestro orfebre de Puerto Rico. Así que es nuestra, particularmente mi misión, es insertar y develar una nueva figura, un nuevo prócer, eh, que rebasa, ¿no? Aunque rebase el tema, aunque haya sido la obra creada en Ponce, aunque sea ponceño, ya estamos hablando de un puertorriqueño, el primer puertorriqueño en ser el primer maestro orfebre de Puerto Rico. Así que esa es la misión que tenemos para dentro de investigación y hacer una publicación próximamente y llevarla al público. Mi objetivo también es que llegue a la literatura, ¿no? De las escuelas, que sea carácter educativo, enseñar a nuestra juventud que sí, que hay diversas manifestaciones, no solamente de gremios artesanales y culturales, sino es sumamente ejemplar que a través de una obra se narre la historia de un pueblo. En este caso, se llama La historia de Puerto Rico en oro y plata. Cabe destacar que seríamos la primera nación en el Nuevo Mundo que sepa en tener un objeto que narre la historia desde su génesis de la época precolombina, que tiene la alegoría, hasta el cambio de soberanía. Así que México, Perú y todos estos museos tienen, por ejemplo, el Museo del Oro, pero hace acepción de la época precolombina. No hace un trayecto, como en este caso lo hace este artista puertorriqueño, desde la época precolombina hasta el cambio de soberanía. Así que prácticamente merece ser divulgado para orgullo y honra de la cultura y el arte puertorriqueño. Don Nemesio Ventura Ventura Castell, Castel. Nemesio Perfecto. Ventura Castell. Don Nemesio Ventura Castel. ¿Cómo surge en ti el interés de estudiar esta figura? Pues tengo en la memoria, yo recuerdo cuando de San Juan acudíamos a Ponce a visitar unas tías abuelas que tenía mi madre, y ellas hablaban pues del artista y del cofre, como se le puede llamar. Vemos cómo un artista hace esto, un cofre en forma de mesa, porque la alegoría de la mesa es sumamente amplia. Es donde se reúne la familia, es donde se llevan acuerdos sumamente importantes. Es hacia donde sobre una mesa llevamos a cabo diálogos de apertura, acuerdos. Y el tema de un cofre y es donde atesoramos, ¿no? Cada uno atesora algo en particular que tiene dentro particularmente que va de generación en generación, como son los valores y demás. Y ellas hablaban de la figura de Don Nemesio y tenía la tía que en un momento dado pues se acercó a mí y me dijo que ella era la depositaria del legado histórico y que ella había visto en mí esa pasión por la historia y que ella me legaba, de hecho hizo un instrumento legal donde me otorgaba la posesión y todos los libros y todos los documentos, partes de prensa, más de 65 artículos de 1904 a 1928 originales, que hablaba de la primera exhibición que tuvo el cofre, y el cofre llegó a Feria Mundial que se celebró en 1904 en la ciudad de Nueva York. A ese alcance tuvo esta obra. Y por razones del destino, donde Nemesio fallece en 1927, él hace un testamento donde deposita su obra en manos de una sobrina. Por lo tanto, luego de 3 generaciones,
Claro, no tengo el apellido Ventura ni Castel porque fue por tres generaciones de féminas y Mm. eso llega por vía materna, así que se me puso en las manos pues hacer esta encomienda. Una vez ya han pasado 119 años a raíz de, de esa apertura, ¿no? De este cofre que estuvo 20 años elaborándose. Virtudes que puedo encontrar en el orfebre, que también podemos encontrar en el puertorriqueño, es la virtud de la paciencia, la constancia y el amor por la patria. Esas son las virtudes que puedo destacar del orfebre y virtudes que tenemos los puertorriqueños. Y virtudes que tienen los profesores universitarios como tú, profesor de historia aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Muchas gracias, Iván, por narrarnos también esa dimensión de tu vida, de tu vocación como historiador a través de la promoción cultural y biografía del primer maestro orfebre de Puerto Rico, don Nemesio Ventura Castel. Y algo, ¿verdad?, similar, hablando de esta pasión por la historia. ¿Cómo también surge este interés tuyo por el estudio y la enseñanza de la historia y luego de, ¿verdad?, varios años de cátedra, de enseñando estos saberes a los estudiantes universitarios? Háblanos un poco también de cómo surge, cómo se desarrolló, ¿verdad? Y hasta el presente, ¿qué te sigue motivando para ser profesor de nuevas generaciones universitarias? Claro que sí, a pesar de que mi señor padre era licenciado en ciencias económicas, en contabilidad, era su especialidad. Mi señora madre es licenciada en Derecho, también tiene su jurisdoctor. No obstante, ellos también me inculcaron los valores de investigar el pasado, tanto mi padre como mi señora madre. Pues me hablaban de ese pasado y aparte de que podría ser que yo también era o soy inquisitivo, ¿no? Buscar el porqué de las cosas o de los eventos y sucesos y las entrevistaba a ellos y ellos recuerdo que se quedaban como curiosos de que no era poco común que las preguntas que le hacía también a los abuelos de que de dónde eran, que me narraran su niñez y su juventud. Y muy agradecido, porque yo recuerdo que los abuelos estaban también, el hecho de que la juventud quisiera saber de ellos, de su propia niñez, cómo se reflejaba. Yo como siendo niño, yo me reflejaba en ellos, que ellos tuvieron también esa niñez, pero que yo la quería escuchar de ellos. Y eso me llevaba a ese pasado. Y en particular había un tío abuelo que apreciaba mucho. Acudía el hermano de mi abuela paterna. Y este tío abuelo también había viajado, había hecho viajes a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica. Y cuando yo iba a la casa, él era maestro de artes industriales, no obstante, tenía esa pasión por la historia. Y yo le preguntaba, tío Modesto, yo recuerdo, tío Modesto, y le preguntaba que me hiciera esas narraciones de todo lo que vio. Y él, pues, como docente al fin, pues me hacía esas exposiciones y me hablaba de las culturas, del tema de la proyección de Europa en América, cómo prácticamente esta apertura del nuevo mundo, del nuevo y viejo mundo, de la cual pues pertenecemos, por eso es que prácticamente desarrollamos el curso de civilización de Occidente, porque Europa se proyecta en América y nosotros de América nos proyectamos hacia ese mundo europeo. Fueron estos cuatro países, ¿no? España, Portugal, Francia e Inglaterra, los que se proyectan en el nuevo mundo y finalmente vemos hacia Europa como referente, o sea, tanto Europa como América tenemos esta vinculación occidental estas explicaciones pues me las había brindado originalmente el tío abuelo y eventualmente pues en la academia me voy enriqueciendo, ¿no?
la academia, bachillerato, maestría, doctorado y estudios individuales, ¿no? Porque esto es algo que nunca acaba. Esto es el saber enriquece y nos debe hacer ser mejores seres humanos, definitivamente, y saber que hay siempre algo nuevo que aprender y aprender de los demás y esa pasión por la historia. Y Juan, también, ajá. Sí, sí, adelante. de ahí me surgió cuando ya como tener la oportunidad he tenido en la vida de ser docente de la Pontificia Universidad Católica. Prácticamente soy pionero en bachillerato y maestría. Así que mi oportunidad es brindarles esa formación que tuve en la institución y brindarla a los alumnos, ¿no? De manera que se vayan enriqueciendo como lo hicieron los facultativos en su momento de docencia y la formación de este servidor. De ahí me dio el interés me había percatado que para tener una apertura a las dimensiones culturales de Europa, como bien había mencionado, pues la institución no tenía todavía un programa oficial, aunque se fuese iniciativa de algunos docentes, no estaba institucionalizado el programa y pues acudí a través del director, Colegio de Artes y Humanidades, la decana doctora Enis Miranda en su momento oportuno y se hizo la propuesta para desarrollar por lo menos un programa de ¿Y, viajes culturales a Europa. y de eso ya hace cuántos años? De esos 18 años van de ese 18 años. evento, de 18 ese años, 18 años que has hecho historia aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, llevando grupos de estudiantes a Europa para que precisamente trasciendan las fronteras del salón de clase y tengan una inmersión directa en la historia, la cultura, las artes, en más de 5 países, ¿verdad? ¿Cuáles son los países que se visitan generalmente en la experiencia Europa Imperial? Tenemos tres países que son siempre, no deben de faltar. En este caso, España, por vincular nuestra hispanidad, buscar ese origen, ¿no? Esta hispanidad que está en nosotros. Francia, en el caso de Francia es por el hecho son precursores de la Edad Moderna. Fueron los que sembraron a través de la Ilustración el surgimiento que de hecho fue inspirado con una década anterior a la primera democracia moderna, que fue la de Estados Unidos de Norteamérica, y una década después, pues fue la época francesa con la Revolución Francesa, y en Italia, Roma, hubo una no solamente de nuestras bases cristianas, sino que también es cuna de nuestra cultura de la civilización de Occidente. Así que esas tres ciudades son neurálgicas, deben estar, a mi humilde opinión, deben estar presentes como la formación de los estudiantes aspirantes a participar del programa. Pero este año tenemos planificado visitar a Francia, de Francia pasamos a Bélgica, Bélgica, Holanda, de Holanda, Alemania, Alemania a Austria del Tirol, de Austria del Tirol pasamos a Italia, de Italia recorremos toda la parte norte, la parte central de los Apeninos para llegar finalmente a la ciudad de Roma y en momento oportuno pues abordamos aéreo para dirigirnos directamente a la ciudad de Madrid, capital de España. También en Madrid tenemos ofrecimiento sumamente enriquecedor, no solamente en visitas de monumentos, templos eclesiásticos, museos, sino que tenemos un repertorio sumamente enriquecedor para todos los participantes, estudiantes y adultos acompañantes que deseen participar con la Pontificia Universidad Católica.
Apreciado Iván y apreciados amigos y amigas que nos escuchan aquí por Católica Radio, vamos a hacer una breve pausa y regresar aquí a Pioneros en el Mundo para entrar de lleno a la ruta académica que vamos a estar realizando por estos países que el profesor Iván Torres nos ha ya identificado. Así que no se retiren, regresamos en breve. Pioneros en el mundo. Saludos, amigas y amigos que nos escuchan por Católica Radio y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Aquí en el programa Pioneros en el Mundo, continuamos conversando con el doctor Iván Torres Hoyo, catedrático auxiliar de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce, en el Departamento de Ciencias Sociales e Historia, profesor encargado del viaje Europa Imperial 2023. Ahora en este segundo segmento del programa vamos a hacer el recorrido por las ciudades y países que el profesor nos mencionó en el segmento anterior. Vamos a conocer la ruta que los estudiantes, profesores y comunidad universitaria va a vivir durante este recorrido que se realizará en este próximo verano. Así que los que nos están escuchando por Católica Radio sepan que pueden acceder a nuestro canal de YouTube Huellas del Futuro y buscar nuestro programa Pioneros en el Mundo, y allí van a poder ver unas imágenes fabulosas que se van a estar presentando ahora mientras vamos conociendo esta ruta académica. Así que adelante, profesor Iván Torres, todo suyo. Sí, un saludo a todos los radioescuchas. Aquí estamos para dirigirnos a todos ustedes y darles esta exposición de esta magnífica presentación que hemos elaborado, que se llama Europa Imperial 2023. Vamos a comenzar. Tenemos una salida el 21 de mayo desde San Juan, Madrid, prácticamente de San Juan, Madrid, para hacer escala. Luego de Madrid nos dirigimos en el momento oportuno hacia la ciudad de París, París, Francia. De ahí tenemos un guía anfitrión que nos va a ir a recoger al aeropuerto y nos va a desplazar al hotel para hacer el acceso, ¿no? La ocupación en las habitaciones y demás. Y luego tenemos a una hora específica, pues una visita en recorrido panorámico para entonces dar inicio, ¿no? De forma visual, panorámico por esta magnífica ciudad de París, la ciudad luz. Esta visita panorámica pues a hacer diversas paradas en monumentos, lugares emblemáticos, plazas, prácticamente elementos también arquitectónicos, y también vamos a abordar con los guías especialistas que van a ser de cada, también en cada ciudad, que nos van a dar ese trasfondo, ¿no? Ese trasfondo no solamente del origen de la ciudad, nos va a hablar del proceso de cambio de cada una de estas ciudades y cómo son estas ciudades actualmente, y dentro de esta formación nos van a hablar de su personalidad, ¿no? Como tal. Y finalmente ya tenemos estas visitas guiadas, como lo son la Plaza de la Concordia, que es una de las plazas más emblemáticas de toda Europa, por toda la historia que recoge. Entonces vamos a ver la fachada de la famosa ópera de Garnier, ¿no? Aquella estructura, esta pieza musical que se llama ópera. No obstante, Francia se va a destacar por el elemento arquitectónico, ¿no? El elemento arquitectónico que tiene en una fachada sumamente neoclásica, de lo que hace de esta estructura ser única en el mundo y sumamente emblemática. También vamos a ver esta estructura, ¿no? También fue símbolo de la Francia de la época napoleónica, de Napoleón III, en este caso, ya en la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a estar recorriendo los Campos Elíseos, vamos a ver también el Arco del Triunfo, que hace alusión al triunfo de Napoleón Bonaparte, pues cuando va expandiendo, ¿no? Su imperio por toda Europa.
y la importancia, ¿no? Cómo esto retrotrae estos arcos triunfales que es de origen romano, ¿no? Vemos cómo la civilización de Occidente permea en toda Europa y finalmente cada pueblo le da su pertinencia para demostrar lo que persigue, ¿no? Un símbolo al pueblo. Vamos a pasar el barrio de Saint Germain, los bulevares, con sus emblemáticas arboledas, o sea, van a ser las primeras avenidas, ¿no? Por eso es que Francia destaca este nombre de boulevard, que son las primeras avenidas que van a tener estos árboles, estos recorridos verdes, impregnar, ¿no? De verdor en las ciudades. De ahí viene el Boulevard, bolitas verdes, que son las semillitas que tenían estos árboles, de la cual pues hasta el sol de hoy le llamamos a esta avenida. También tenemos el puente de Alejandro III, que es un regalo que hizo el zar Alejandro III de Romanov a todos los parisinos. También tenemos los jardines de Luxemburgo y finalmente vamos a observar esta estructura tan emblemática, ¿no? Cada ciudad tiene una estructura emblemática y en particular París tiene la famosa Torre Eiffel, ¿no? Vimos como en una feria de exposición pública los franceses hicieron gala de su conocimiento dentro de la ingeniería y la arquitectura y el arte, y el arquitecto Gustavo Eiffel pues va a prácticamente hacer su obra para esta feria de exposición pública que conmemora 200 años, ¿no? Vemos cómo se utiliza materiales como por primera vez el acero y una vez que ya termina la feria, los parisinos particularmente identifican que esto ha sido una obra digna de recordar a la posteridad. Así que vemos que todas las estructuras y eh, cada cultura persigue hacer un discurso social sobre la capacidad que tiene el ser humano dentro de su creación para crear y dejar un mensaje a las futuras generaciones. Y esto es lo importante y es el preámbulo del propósito, del objetivo de estas visitas, ¿no? No es meramente hacer una visita y ver fachadas o colores, sino la importancia y la simbología que persigue y el discurso, ¿no? Un discurso social que tiene cada lugar y cada ciudad, ante todo el que la visita. No vamos a dejar de mencionar la isla de la Cité, que es la isla de la ciudad, donde se origina con esta figura de los Parisi, que fueron los fundadores del pueblo francés, que recorremos también el barrio latino, los Campos Elíseos, y pasamos también por la famosa catedral de Nuestra Señora de Virgen María, que es Nuestra Señora de París, una catedral gótica que ha subsistido a través del tiempo, ¿no? Hasta el sol de hoy. Pasamos también, hacemos un recorrido en barco por el río Sena, y ahí pues tenemos una noche, la misma cena, de hecho, la cena que va a estar incluida en ese recorrido emblemático donde veremos durante la noche no solamente el París de día, sino el París iluminado, que tiene dos aspectos que realmente vale la pena para observar. Uno. De París nos dirigimos finalmente hacia Bélgica. Bélgica vamos a observar esta ciudad emblemática que se llama Brujas. En este caso, pues te hace alusión a los puentes. Se le llama la Venecia del Norte y vamos a observar toda la arquitectura y todos los elementos de arte flamenco y que habla, ¿no? Habla de la personalidad de todo este pueblo belga para luego llegar hacia la ciudad capital de Bruselas. En Bruselas observamos la fachada del ayuntamiento, vamos a ver las plazas, vamos a ver los museos,
vamos a ver todas las estatuas y todos los elementos emblemáticos de la capital belga. Finalmente nos dirigimos hacia el hotel y posteriormente al otro día seguimos en dirección a Holanda. En Holanda, antes de llegar a Holanda, pasaremos unas ciudades emblemáticas, en este caso es la ciudad de Rotterdam. De Rotterdam pasamos a Amberes, que es la capital económica y es el centro de diamantes a través del mundo, un centro sumamente importante, para luego pasar a este lugar emblemático que se llama La Haya, que es donde está el Tribunal de Europa, de la Comunidad Europea, Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Finalmente llegamos a la capital Ámsterdam y en Ámsterdam vamos entonces a percibir todo ese elemento que tenemos dentro de su arquitectura. Desde Ámsterdam pasamos todos los recorridos, pasamos a varios pueblos. Hay unos pueblos que van a representar esa cultura holandesa, que son los molinos, los famosos molinos, todos los cuerpos de agua. Tenemos ese elemento, ¿no?, cultural prácticamente, y los campos sembrados de tulipán, que en un momento dado pues son parte del movimiento económico de este país que se llama Países Bajos. Otro nombre para Holanda es Países Bajos. Nos despedimos de Países Bajos y nos dirigimos hacia Alemania. Pasamos por la ciudad de Colonia. Ahí en Colonia tenemos la estructura, la catedral, que a los efectos de la catedral gótica mejor conservada de toda Europa y la más antigua. Así que tenemos unos referentes dentro de la arquitectura y lo emblemático es que alberga los restos de los magos de Oriente. De Colonia pasamos a varios pequeños pueblos que se le conocen como pueblos de la Selva Negra, de Trichenhausen, Coblenza, Bingen y Nuremberg. Prácticamente son pueblos emblemáticos alemanes que nos hablan de esa Alemania central, esa Alemania central y hacia el sur, conocida como la Selva Negra. De Nuremberg pasamos una visita panorámica y vemos el famoso castillo de Neuschwanstein, que tiene mucha fama. Lo vemos ahí en la fotografía. Y esto es un referente, ¿no? No solamente de la historia, sino que es capital de Bavaria, ¿no? Toda esa zona, como se le llamó al famoso Ludovico II, príncipe de Bavaria, y toda la historia que va inmersa sobre estos castillos en toda Europa y en particular en Alemania. De ahí pasamos de Alemania, nos despedimos de Alemania para pasar a Austria. En Austria tenemos esto que se llama Austria del Tirol, con la particularidad que durante el verano podríamos observar la falda de los Alpes, ¿no? Entonces se llama la falda de los Alpes, que aún está nevado. Visitamos Innsbruck, visitamos también este elemento, ¿no? Para tener ese elemento austriaco, no sin antes pasar por la casa de Mozart como figura representativa del barroco, de la música del periodo del barroco. Pasamos de Austria y entramos a Italia. En Italia vamos a tener varias ciudades emblemáticas como es Trento, la ciudad de Padua. Visitamos a Venecia. De Venecia es un día, no solamente estamos todo el día en Venecia, sino regresamos a Padua y al otro día nos dirigimos a la ciudad de Bolonia. Bolonia tiene la particularidad que tiene la primera universidad de toda Europa, va a ser la ciudad precursora de la primera institución oficialmente académica, universitaria, y es una ciudad también medieval que tiene nos impregna, ¿no?, toda esa gran historia. De ahí pasamos a Florencia, cuna de Renacimiento, capital de la Toscana, ¿no? Es prácticamente capital de la Toscana. Y en Florencia vamos a ver y a percibir y saborear toda esa historia que nos va desarrollando y a través
cómo Florencia fue precursora de la banca, ¿no? La banca como la tenemos y conocemos hoy en día en particular, no solamente dentro de las bellas artes, pintura, escultura, arquitectura, sino que fueron precursores de lo que conocemos la banca actual. De Florencia pasamos a otros pueblitos como San Gimignano, son pueblitos también que que se mantienen, ¿no? Una esencia de la época medieval y están muy orgullosos, ¿no? De preservar esa arquitectura del medioevo, tanto de la Alta Edad Media como la Baja Edad Media, y es un emblema que nos retrotrae al pasado y la importancia de conservar para generaciones del futuro. De ahí pasamos a la emblemática ciudad de Pisa. Sabemos que esa ciudad de Pisa tiene esta torre inclinada. No obstante, está abocada a la iglesia, a San Esteban. Vemos la torre inclinada, que no es otra cosa que el campanario, y a la parte izquierda observamos el batisterio, ¿no? Vemos cómo la misma ciudad de Pisa, por curiosidad, se inclinó porque está hecha de mármol de Carrara, y eventualmente vemos cómo ese fenómeno que va a ocurrir ha hecho a esta ciudad sumamente emblemática y atractiva para ver todos estos monumentos que tiene para ofrecer. De Pisa pasamos a Siena. Siena también tenemos, visitamos la catedral, tenemos la Vía Blanca, se llama la Vía Bianchi, la Vía Blanca, y todo lo que representa el arte medieval de todos estos pueblitos medievales italianos. De ahí pasamos a la ciudad eterna, pasamos a la ciudad de Roma. Roma tiene esa acepción de ciudad eterna, pues ha sido construida en mármol. Las canteras de mármol se encontraban a millas de distancia al norte, en esa famosa ciudad de Carrara, y los distintos mármoles que había en todas estas ciudades, ¿no? Las vetas, o que le llaman también las minas, como el mármol verde de Siena, el mármol blanco de Carrara, y así cada ciudad pues aportaba a un color. Y tenemos la famosa, vemos lo del Coliseo, los foros imperiales, y finalmente vamos a pasar por sus callejuelas, vamos a observar la famosa fontana de Trevi, que lo que habla es que son tres vías, viales, que significa en italiano calle. Son tres calles que conjugan y se encuentran en esa fuente, por eso esa fontana, fuente, donde hay tres calles que llegan a su monumento barroco. Tenemos la Plaza de España, el Panteón, la Plaza Nubona y, no por menos importante, vamos a llevar a visitar el Museo del Vaticano, que prácticamente son 11 museos, y finalizando en la Basílica de San Pedro, cuya cúpula son de las tres cúpulas más grandes del mundo y son representaciones del arte occidental, prácticamente obra maestra de Miguel Ángel, junto con la escultura de la Piedad que se encuentra en su interior y todos estos elementos que tenemos, ¿no? Esta figura, arquitectos, escultores, pintores que quedaron a la posteridad. Así que tenemos la Basílica de San Pedro y todo lo que representa, ¿no? De nuestra iglesia, Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Pasamos de Roma, finalmente abordamos en el aeropuerto para desplazarnos vía Iberia a la ciudad capital de Madrid. En Madrid nos recoge el guía anfitrión que va entonces dando un recorrido por toda la ciudad, de toda la antigua villa, y visitamos las plazas, como la Plaza de Alcalá, la Plaza de España, vemos el Paseo de Serrano, vamos a visitar también la Gran Vía, prácticamente todos estos monumentos. Vemos la fachada del Palacio del Correo y los arcos. Estos arcos que vamos a ver en Madrid son productos de este monarca llamado Carlos III. Carlos III se le llamó el arquitecto, el rey arquitecto. Él va a dejar para la posteridad, ya es que viene el Madrid de los Austrias, él va a dejar a la posteridad todos estos monumentos que van a ser emblemáticos y eventualmente hoy por hoy son parte de la atracción que tiene el Madrid histórico.
que conjuga arte, historia y prácticamente toda esa esencia que tenemos dentro de la ciudad capital. Visitamos también, pasamos la plaza central, realmente tenemos una amalgama de monumentos históricos por todo Madrid. Lo interesante es que Madrid va a ser el punto de partida para dirigirnos a otros museos. En este caso, vamos hacia el Palacio de Aranjuez, que es una pequeña villa muy afrancesada, pero que muy pocas veces vamos a tener la oportunidad de ver esa historia, ¿no? Lo que habla es de la sociedad y cultura de la época. Vemos no solamente la arquitectura, vamos a conocer cómo se vivía, cuál era el pensamiento de la época y a qué prácticamente se preserva para la posteridad. Tenemos también visitas como a la Catedral de Toledo, también visitamos en esta magnífica ciudad, la ciudad de las tres culturas, sus callejuelas, tenemos su arquitectura, vamos a ver todo realmente por qué le llaman también la ciudad de las tres culturas. Finalmente, pasamos también de ahí al Palacio del Escorial, que es un monumento, no solamente el Escorial, es un monumento en carácter eh, eh, de estructura eclesiástica, sino que también era residencia real y alberga el panteón real de todo, mayormente de los monarcas de España, exceptuando por los reyes católicos, que alberga la Catedral de Granada, exceptuando estos famosos reyes. En este caso, pues todos los demás están albergados en el Escorial como monumento funerario representativo de los monarcas españoles. De ahí partimos también a la granja de San Ildefonso, que no es mucho menos, es un lugar, son palacios reales que actualmente son museos y que se ofrecen muy pocas veces al público y aprovechamos, ¿no? Esta oportunidad que nos da este viaje en el momento oportuno para visitar y tener esa oportunidad de visitar todos estos monumentos emblemáticos. De ahí partimos a la ciudad de Segovia, donde una cuna de nacimiento prácticamente de muchos artistas. Tenemos también el emblema del famoso acueducto romano. Tenemos también esa Segovia sumamente histórica. De ahí pasamos al Alcázar y la famosa catedral de Segovia. También de Madrid, una vez también en todos estos días que regresamos a Madrid, otro día partimos hacia Ávila, una de nacimiento de Santa Teresa de Ávila, una ciudad amurallada. Tiene una zona que preserva todavía el arte medieval y otra zona contemporánea, y vemos el orgullo que sienten todas estas ciudades emblemáticas, no solamente por preservar el pasado, sino también por preservar la figura de nuestra primera historia, nuestra primera doctora de la iglesia, Santa Teresa de Ávila. Y vemos cómo pasamos por otros lugares de interés, finalmente nos dirigimos hacia Salamanca, en dirección hacia Madrid, nos dirigimos hacia Salamanca y en Salamanca vamos a ver la fachada de la Universidad de Salamanca, vamos a ver la famosa Casa de las Conchas dentro de su fachada. Y realmente vamos a visitar y tener posiblemente un encuentro con parte del claustro de la Universidad de Salamanca, la primera fundada por los Reyes Católicos, prácticamente luego la Universidad de Bolonia. Finalmente en España es la primera universidad como lo es Bolonia en Italia. La fachada de la Casa de las Conchas, que también son representativas, eran casas señoriales, son casas que representan, ¿no? Ese pueblo donde estaba esa figura de los nobles que eran, también dejaban a la posteridad estructuras, colecciones, arte para el beneficio del público. Algunas de estas estructuras todavía están en manos de su familia y otras estructuras se le ofrecen a los ayuntamientos para que sea patrimonio, no solamente de estas ciudades, sino patrimonio del mundo. Así que
Esto una vez visitemos Salamanca, regresamos a Madrid y en Madrid tenemos los últimos atisbos para descubrir pues sus plazas, la plaza central y los últimos elementos para despedirnos finalmente de este gran encuentro que hemos tenido visitando estos países europeos. Iván, es un reto que en 20 minutos nos hayas hecho el recorrido por toda Europa y este viaje académico a Europa Imperial. ¿Qué ha significado para ti y para los estudiantes que has acompañado el viajar a todos estos países? ¿Cuáles han sido esas voces que escuchas cuando ellos están ya en esos lugares, cuando regresan a Puerto Rico y a ti como profesor? ¿Qué ha significado llevar a acompañar a estas generaciones de estudiantes universitarios? Por supuesto, gracias por esta oportunidad que me brindas para comunicarle a todo el que nos está observando y a los radioescuchas. Dentro del testimonio, desde el primer viaje hasta todos estos recorridos, nunca he dejado de escuchar esos primeros días de impacto, esos primeros días de encuentro y mediante la observación percibo ese cambio que tienen los estudiantes y todos los participantes de ver estas culturas, todos estos referentes culturales y finalmente ellos lo comunican, que cuán sorprendidos no solamente están en sentir esa huella que está presente en todos estos lugares que visitan, la interacción con estas culturas, que cómo cada uno se sintió, cómo cada uno percibió dentro de esa interacción. Y es diverso, es interesante porque tenemos, unos hablan de un país, otros hablan que el otro país fue que les llamó la atención por su gente. Y es lo importante es la experiencia que cada uno experimentó y vivió. Y finalmente el regreso es algo asombroso. Llega una persona y regresa otra. Y los padres así me lo han hecho en comentarios futuros porque nos reunimos luego en la parte académica porque los estudiantes preparan unos trabajos para presentar a manera de PowerPoint y destacan unos temas en particular. Y ellos van elaborando, construyendo a través de su experiencia y finalmente para llegar al cierre y la aplicación del ejercicio académico. Finalmente, y vamos y vemos cada grupo, qué fue lo que cada grupo le dio importancia dentro de la ciudad, del concepto sociedad y cultura de Europa contemporánea. Así que hacemos esa aportación, esa humilde aportación para el crecimiento de estos futuros profesionales. Como yo les digo, son profesionales en progreso, porque esto nunca acaba. Y unas últimas palabras a todos los profesores que nos escuchas que probablemente nunca se han lanzado a la dirección de un viaje académico. ¿Qué les puedes recomendar? Sí, primeramente lo importante es elaborar una buena propuesta, la línea hacia donde va, que persigue establecer la propuesta en su origen, luego los objetivos y cómo es que vamos a elaborar prácticamente a través de qué herramientas vamos a utilizar para dar proyección, impactar a los estudiantes y impactar también a todo el que desee una oportunidad para crecer, ¿no? En carácter cognitivo, académico y en carácter personal. Y finalmente conlleva una estructura y un plan de trabajo. Así que lo importante es un inicio, el desarrollo y el cierre ya concluye con que todo el mundo pues, llegó, todo el mundo estuvo escuchando todas estas impresiones y concluimos en el caso de la parte académica, con las presentaciones. Así que prácticamente conlleva estructura, una buena planificación y pasión por lo que están haciendo. Así que no hay nada más gratificante que escuchar a los estudiantes y ver prácticamente cómo ellos te comunican la importancia, la oportunidad que ellos han tenido de visitar
no solamente estos países europeos, sino interactuar y esas destrezas que desarrollaron, primeramente la interacción de grupo. Ya a los 3 días todo el mundo es parte, ¿no? Si nadie se conocía, ya a los 3 días todo el mundo tiene esa conexión y finalmente, inclusive tenemos unas anécdotas muy particulares, como los guías expresan ya casi, no a mitad, algunos lo dicen a mitad de recorrido, otros casi al final, de cuán ellos han quedado impactados de nosotros, que somos los embajadores de la cultura puertorriqueña. Y tenemos esos detalles que acogemos a los guías, te acogemos con mucho, lo hacemos parte, ¿no? Lo integramos a nuestra identidad y lo hacemos parte de nuestro grupo y ellos van aprendiendo palabras, comentarios, como lo decimos los boricuas, el ay bendito o es aquello, y ellos se van percatando y al final los guías repitiendo lo mismo de nosotros. Ay bendito que se va a este pueblo de Puerto Rico y no, y ya tengo que despedirme. De verdad que es algo, no solamente esa parte de recibir ese impacto, sino la huella que dejamos a todo el que integramos como parte de ese grupo, como embajadores del pueblo de Puerto Rico. Bueno, muchísimas gracias, doctor Iván Torres, por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias por ese recorrido ilustrativo de la ruta Europa Imperial 2023. Gracias también, ciertamente, por liderar este esfuerzo un año más y les deseamos mucho éxito y mucho bien a todos los participantes que van del 21 de mayo al 11 de junio de 2003 a disfrutar de esta experiencia académica internacional. Así que Por muchas gracias. supuesto, Sí. sí, se pueden comunicar conmigo, me pueden escribir al correo electrónico iván-torres@pucpr.edu. Todavía tenemos oportunidad de espacio a todos los que quieran participar de esta actividad. O me pueden llamar al 841-2000, extensión 1672, 841-2000, extensión 1672, de lunes a jueves, de 8 a 12 al mediodía y de 1 a 4. Así que con mucho gusto los atenderé y estamos todavía a tiempo para formar parte de este grupo de Europa Imperial 2023. Muchísimas Están cordialmente gracias. invitados. Muchas gracias, profesor. Recuerden que pueden escuchar nuevamente este programa, ver las imágenes, recordar esta información que nos acaba de compartir el profesor Iván Torres, visitándonos en nuestro canal de YouTube, Huellas del Futuro, bajo el programa Pioneros en el Mundo. También nos pueden conseguir en la aplicación Spotify, donde subiremos este podcast. Así que un feliz miércoles para todos. Feliz semana. Bonito día. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.